La sexta lección en el hogar cristiano es la vida espiritual en el hogar cristiano. Aproximadamente el 50% de los matrimonios en los Estados Unidos fracasan hoy día. Además de la enorme cantidad de matrimonios que terminan con el divorcio, muchas personas sufren con increíble paciencia en una relación matrimonial casi insoportable, ciertamente que no es feliz. En cuanto un pueblo se va alejando de los principios bíblicos en relación al hogar, como lo ha hecho el pueblo de Estados Unidos y sin duda otros pueblos de América y de todo el mundo, van en aumento proporcional la miseria y el fracaso en el matrimonio. Esto es de esperarse. Es algo natural que sucede. Es consecuencia inevitable. Hay solamente un factor que explica todos los problemas matrimoniales y al mismo tiempo ofrece la esperanza legítima, verdadera, de solucionar todos estos problemas. Y ese factor no es el psicológico, no es el sexual, no es el intelectual, sino que es el factor espiritual. El hombre natural no es capaz de resolver sus problemas. No está en el hombre el dirigir sus propios pasos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Citando, por supuesto, de Jeremías capítulo 10 y el versículo 23, que declara exactamente en cuanto a este problema de no poder guiar nuestra propia vida. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Jeremías 10, versículo 23, y del sabio Salomón, cuando en Proverbios capítulo 14 y el versículo 12, él nos ha dejado escrito por inspiración del Espíritu Santo, no de su propia sabiduría, no solamente de su experiencia, sino la Biblia revela por obra del Espíritu. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Proverbios 14, 12. Hay una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre espiritual, que es el factor que decide si logrará el éxito en el matrimonio o no. Esto es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el hombre viejo y el hombre nuevo. Y este es el factor que nosotros queremos considerar para comenzar esta lección sobre la vida espiritual en el hogar cristiano. El problema del hombre viejo es un problema sencillo, pero un problema muy grave, y es la carnalidad. Porque el hombre viejo en su carnalidad es egocéntrico en vez de ser cristocéntrico. Está centrado en sus propios deseos egoístas en vez de estar centrado en la voluntad de Cristo. Esto existe en el hogar y causa problemas entre el marido y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los esposos y los suegros. Ser egocéntrico, estar centrado en lo que usted quiere, en forma egoísta, en vez de estar centrado en lo que Cristo quiere, con todo su amor. Este es el amor mal dirigido, porque son amadores de sí mismos y de los deleites en vez de amar a Dios. De estos habla la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué descripción más horrible, pero qué descripción más acertada del ser humano en el siglo XX y del XXI y del XXII, si es que hay. Dios está describiendo la realidad de la carnalidad del hombre viejo y de este amor mal dirigido hacia sí mismo y hacia los deleites en vez de amar a Dios, que como consecuencia trae el amor al prójimo, a la esposa, al marido, a los suegros, a los hijos, a los hermanos y hermanas. El resultado de tratar de guiar sus propios pasos es la degeneración, la autodestrucción, el caer bajo la ira de Dios, y en el matrimonio es el fracaso y la miseria. Esto la Biblia lo describe claramente en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, como la causa fundamental de la degeneración y la miseria de aquel pueblo gentil que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, en términos gráficos, explicando su actitud y los resultados en su vida cotidiana, incluyendo la vida matrimonial. Creo que vale la pena leer en este contexto Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, con breves comentarios nomás sobre su contenido en relación a la carnalidad del hombre y los problemas que causa los resultados degenerados, destructivos que vienen de esta vida carnal del ser humano que excluye a Dios de su vida. El texto dice, Romanos 1, 18 al 32, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí nos está diciendo que la ira de Dios está en contra a la vida del hombre que rechaza la verdad de Dios y que decide vivir conforme a su propio pensar. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación del mundo, el universo, lo que observamos, es suficiente para convencer a todo ser humano que hay un Dios, con eterno poder y una naturaleza diferente de la naturaleza carnal humana. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esta es la decisión fundamental del hombre que rechaza a Dios. Conoce a Dios, pero decide no glorificar a Dios, ni darle gracias por las bendiciones de la vida que recibe de la mano bondadosa de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice el texto, y su necio corazón fue entenebrecido. Como ellos decidieron seguir sus propios razonamientos, el corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí habla, por supuesto, de la idolatría. Por lo cual, dice el versículo 24, por lo cual, ya que el hombre conoció a Dios, pero no le glorificó, ni le dio gracias, ni siguió su voluntad, ni adoró a Dios conforme a su propia gloria, sino que decidió practicar la idolatría, por lo cual, estos son los resultados. Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya que dieron culto a las criaturas antes que al Creador, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, hablando de la homosexualidad, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo esto es resultado de la carnalidad natural del hombre cuando se aparta de Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué vida? La vida del hombre carnal, la vida del hombre viejo, la vida del mundo, una vida degenerada, autodestructiva, bajo la ira de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la descripción bíblica del resultado de tratar de guiar sus propios pasos, de dirigir su propia vida. Esto es el resultado. El mundo degenerado en el cual nosotros vivimos, con todos sus problemas sociales, morales, económicos, todo, es el resultado de que el hombre trate de guiar o dirigir sus propios pasos, que no tiene en cuenta a Dios. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Honra a la criatura antes que al Creador. No se trata de un problema nuevo, por supuesto, porque comenzó en Génesis capítulo 3 con el pecado de Adán y Eva, ni un problema que dejará de existir en esta vida terrenal, porque el amor del mundo persiste y la lascivia sigue como resultado de rechazar a Dios y el amor a Dios y de amar al mundo. 1 Juan 2, 15 al 17. Esta carnalidad egoísta es la causa, no lo estoy diciendo yo, sino lo que estamos leyendo en la Biblia lo revela. Esta carnalidad egoísta es la causa de los problemas en el hogar y en toda relación humana. La única solución, por tanto, es un cambio total de actitud y de naturaleza espiritual, tanto en el marido como también en la esposa. Quiero ser claro, si usted quiere tener un hogar realmente feliz, que tenga éxito en todas sus empresas, que resulten para la gloria de Dios, usted y su esposa, o usted hermana y su marido, tendrán que sujetarse a la voluntad de Dios. Tendrá que haber un cambio espiritual, de carnalidad a espiritualidad, del hombre viejo al hombre nuevo, para que haya la esperanza de este éxito, de esta felicidad, de esta paz, de este gozo en su hogar. Ahora, si su marido o su esposa, su cónyuge no es cristiano, esto no significa que no haya nada que usted puede hacer para mejorar su hogar. Definitivamente lo hay. Puede hacer mucho. Y en cuanto logre que su cónyuge se sujete a principios bíblicos, aumenta las probabilidades de que usted tenga felicidad en su hogar. Pero el verdadero problema en el hogar es el hombre viejo. Es la carnalidad natural del ser humano.
Ahora, queremos volver la vista de esto a la esperanza que presenta el hombre nuevo y la espiritualidad de este hombre nuevo. Esta nueva naturaleza es posible únicamente por el poder divino, por medio de un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu que transforma todo el ser. El fruto del esfuerzo humano de guiar y mejorar su propia vida es un fracaso trágico. Todos los principios que los hombres psicólogos y psiquiatras y consejeros matrimoniales y diferentes dirigentes de obras sociales, de política, de todo, todos estos principios que ayudan al ser humano son principios basados en la palabra de Dios, aunque muchas veces el psicólogo o el director social lo ignora. Pero son principios basados en la palabra de Dios, la verdad de Dios. Cuando el hombre se aparta de estos principios de la Biblia y empieza a dirigir sus propios pasos y mejorar su propia vida, el resultado, no algunas veces, sino todas las veces, es el fracaso, es una tragedia. Porque el poder no está en los pámpanos que somos nosotros, sino en la vid, Cristo Jesús. Juan capítulo 15 y el versículo 5, aparte de él nada podemos hacer. El poder divino que actúa en aquel que ha nacido de agua y del Espíritu, que en el bautismo se ha revestido de Cristo Jesús y que se ha llenado del Espíritu Santo de Dios, ha sido limpiado de aquel hombre viejo y que ha sido creado en él un hombre nuevo. El poder divino que actúa en ese cristiano no tiene límite. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y el versículo 13. Y como expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y el versículo 20, en el contexto de buscar la espiritualidad y el crecimiento espiritual, la madurez, la perfección de los cristianos en Éfeso, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. El poder de Dios que actúa en nosotros, que en el cristiano no tiene límite, excepto el límite de fe que nosotros le impongamos, o la rebeldía de un cristiano que se ha vuelto a la carnalidad y no sigue las instrucciones ni la guía del Espíritu Santo de Dios. Cada uno tiene que escoger. Y esta decisión es fundamental para toda relación humana, pero nunca será más importante en esta vida que en relación al hogar y el matrimonio. Cada uno tiene que escoger entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre la carnalidad y la espiritualidad, entre servir a Satanás y su mundo o servir a Cristo y su reino. No podemos servir a dos maestros. Cristo no dice en Mateo capítulo 6 y el versículo 24 que sea difícil servir a dos señores. Él dice que es imposible. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. Es esencial escoger. No podemos, estimados, echar el vino nuevo en odres viejos. En Lucas capítulo 5, versículos 37 al 38, aclarando que Él trae algo totalmente nuevo. Los judíos querían ligar las instrucciones y la metodología de Cristo con sus tradiciones y sus conceptos de la religión e imponer en Él todo esto. Y Él les aclara que Él trae algo totalmente distinto, totalmente nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres
se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Cuando nosotros tratamos de mezclar las dos vidas, la del hombre viejo y la del hombre nuevo, la de la carnalidad y la de la espiritualidad, la de la voluntad del mundo y la de la voluntad de Dios, cuando trata de mezclar los dos, es como tratar de echar vino nuevo en odres viejos, y el resultado es la destrucción de ambos. Una tragedia, una falta de felicidad, una tristeza tremenda. No podemos echar el vino nuevo en odres viejos. Cada uno tiene que escoger. Y este cambio es un cambio radical que no es fácil, ni sin dolor. Es doloroso el cambio. Es difícil el cambio, porque tiene que haber una muerte. Yo tengo que morir. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 15, hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alguien estará diciendo, ¿y por qué no se está predicando acerca de esto? Yo creí que esto era un estudio acerca del hogar cristiano. Precisamente, mi estimado, porque estamos hablando ahora de las bases fundamentales para tener el éxito en el hogar, que es la espiritualidad, que es la decisión fundamental de servir a Cristo, de ya no vivir para sí mismo, sino para aquel que murió por usted y resucitó por nosotros. Esta decisión, este yo, tiene que morir. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en aquel pasaje tan famoso y bien conocido en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, cuando habla de ser crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He muerto a mi yo, a mi voluntad, a mi carne, a lo que yo deseo. Y ahora es lo que Cristo quiere. Y lo que ahora vivo, dice el texto, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notó la relación entre esta decisión, esta muerte nuestra y el sacrificio de Cristo? Que Cristo me ama. Él se entregó por mí. Y por esta causa, porque este amor ha llegado a mi corazón, me ha convencido, me ha llamado, me ha convertido, para que ya no sea yo el mismo. El amor poderoso de Cristo Jesús me atrae, para que ya no viva conforme a mi propia voluntad carnal. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. ¿Significa que ya no tenemos deseos? No, Señor. ¿Significa que ya no sentimos pasión? No, Señor. Lo que significa es que hemos decidido dar muerte a estos deseos, dar muerte a estas pasiones, no permitir que vivan en nosotros, no permitir que se desarrollen en nuestra vida, sino que estamos dedicados con el poder de Dios tras nosotros y en nosotros. Estamos dedicados a servir a Cristo, a no permitir que viva el hombre viejo, sino que viva ese hombre nuevo que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Este es el desafío, la exhortación del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, y antes de la resurrección es la muerte, por supuesto, en el bautismo, y luego la resurrección en el mismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no podemos buscar nada en esta tierra, porque no hay nada en esta tierra para nosotros. Nosotros hemos muerto a este mundo y a nosotros mismos, y Cristo es nuestra vida, y nuestra vida está con Él, y solamente estamos esperando que Él vuelva con nosotros para la gloria eterna. Luego, en Romanos capítulo 6 y el versículo 13, después de hablar en los primeros versículos acerca de lo que sucede en el bautismo y cómo es que nosotros morimos, somos sepultados y resucitados con Cristo para andar en vida nueva. Y dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es esencial que haya una muerte, una crucifixión, no la de Cristo para redimirnos, esta ya Él la efectuó, sino la de nosotros mismos para vivir Cristo en esta vida mía. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es la decisión fundamental que muchas personas jamás han podido hacer, han querido hacer ni siquiera, porque es tan doloroso negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mi estimado hermano, mi estimada hermana en Cristo, estamos hablando de lo fundamental para que sea su hogar un hogar cristiano, gozoso, pacífico, fructuoso, agradable a Dios. Y lo esencial, lo primero que tiene que suceder es que usted tiene que morir a su propia voluntad y vivir Cristo en usted. El nuevo hombre tiene que nacer por el poder divino. Esto es lo que Cristo está describiendo en Juan capítulo 3, versículos 3 al 7, cuando habla con Nicodemo acerca de nacer de agua y del Espíritu, porque es el Espíritu el que es nacido del Espíritu. Ese cambio interno para ya no ser lo que era, sino nueva criatura en Cristo, con todo lo viejo pasado, todo tornado nuevo. 2 Corintios 5, versículo 17. Este cambio es un proceso continuo para el cristiano. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, tenemos un bosquejo, por decirlo así, del proceso de cambio que tiene que suceder en la vida del Hijo de Dios. La Biblia dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es cierto que el nuevo nacimiento es obra de Dios. El darnos vida espiritual cuando hemos estado muertos en pecado es obra que Dios hace instantáneamente cuando por fe somos bautizados en Cristo, morimos a nuestra propia voluntad, somos sepultados en el agua y resucitados para vida nueva. Pero luego este proceso continúa despojándonos, renovándonos, vistiéndonos. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo escribe a cristianos. Él escribe a aquellos que han nacido de nuevo y les exhorta a estos cristianos con vida nueva que deben despojarse del viejo hombre, deben seguir en este proceso de deshacerse de estos defectos, de eliminar los defectos de la vida que practicaban, que caracterizaban su vida anterior,
La pasada manera de vivir no es algo que de un instante para otro ya no la tenemos, sino que tenemos que ir despojándonos poco a poco de estos defectos, ir renovándonos, cambiando los pensamientos. Cuando nosotros recibimos vida nueva en Cristo, cuando nos arrepentimos, tenemos un cambio de mentalidad. Pero ese cambio no es perfecto. Ese cambio no es completo en uno. Uno tiene que ir cambiando poco a poco los pensamientos, el modo de pensar que ha tenido durante toda la vida. Hemos sido criados con una vana manera de vivir y de pensar. Y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de Dios, las instrucciones del Espíritu en su palabra, vamos cambiando poco a poco los pensamientos y vestidos del nuevo hombre. Empezamos a practicar entonces la santidad, eliminando poco a poco los defectos, cambiando poco a poco los pensamientos, practicando más y más la santidad. Este es el cambio que tiene que suceder en uno. Esta es la única esperanza del hombre, de la nueva naturaleza, de la espiritualidad, el hombre nuevo. Y esto trae un nuevo poder, la capacidad de hacer morir las obras de la carne y de andar conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando entonces de una vida, solamente de una vida extremadamente disciplinada, en la cual por fuerza de voluntad y por capacidad propia, uno elimina sus defectos y cambia su modo de pensar y practica lo bueno. Estamos hablando de algo en el cual Dios obra mediante su poder glorioso. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón y la vida de uno. Estamos hablando de un poder más allá del yo, porque el yo muere, tanto su voluntad como también nuestra dependencia en mí mismo, y empiezo a aprender a depender de Dios y a confiar en Dios y a recibir el poder de Dios en mi vida. De otra manera, seguiré frustrado, como lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos 7:14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que no está en la capacidad del ser humano, no mora en mí el bien, como él dice en el versículo 18. El querer el bien sí, pero no el hacerlo. Necesito poder de Dios. Y en el versículo 25 de Romanos 7 declara, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, Él me librará de este cuerpo de muerte, del versículo 24. Ahora pues ninguna condenación hay, Romanos 8:1, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, no siguen sus propios deseos egoístas carnales, sino conforme al Espíritu. Ahora son hombres espirituales, se han vestido del hombre nuevo. ¿Cómo es posible esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dependía de mi carne, dependía de mi capacidad. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ser del Espíritu y la obra del Espíritu, que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Es así que logramos, por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, logramos esta vida nueva en Cristo, el hombre nuevo. La espiritualidad se hace realidad en nosotros, no por disciplina propia solamente, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. No un poder místico, milagroso, misterioso, sino el poder de una nueva mentalidad en cuanto nosotros absorbemos el pensar del Espíritu de Dios, de su palabra,
y permitimos que el Espíritu obre por esta espada poderosa en nosotros, eficaz y poderosa que es la palabra de Dios, que discierne hasta el pensar, la motivación, las intenciones del ser humano, según Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y así logramos vencer el problema fundamental en la vida, en el hogar, en la relación entre marido y esposa, por medio de la espiritualidad del hombre nuevo. Es imposible subestimar la importancia de la cruz en este cambio. Sabemos que la cruz de Cristo Jesús, su sacrificio por nosotros, el derramamiento de su sangre, la aflicción de su alma, separada de Dios por los pecados del mundo que cargó en su propia carne. El que no cometió ningún pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Sabemos que esta cruz, con todo lo que implica e incluye, es el enfoque céntrico de la historia de la humanidad. Y aparte de este sacrificio de Cristo Jesús, todas las enseñanzas de moralidad, de espiritualidad del Nuevo Testamento no tienen poder, no tienen importancia, porque aparte de esta muerte de Cristo, para nosotros no hay esperanza. Y así es también en uno, en el cambio de su vida, en el despojarse del hombre viejo y el vestirse del nuevo. La cruz de uno, su propia crucifixión, es el enfoque céntrico, fundamental, esencial. No solamente la cruz de Cristo es importante, también mi cruz es importante. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este texto el apóstol Pablo aclara que él había muerto, que su yo ya no vivía en él, sino lo que vivía en él era Cristo. La cruz es importante en este cambio fundamental del hombre viejo al hombre nuevo, de la carnalidad a la espiritualidad. Y por tanto es importante para lograr la felicidad y el éxito en el hogar. Porque sin este cambio de hombre viejo a hombre nuevo, del hombre natural al hombre espiritual, es imposible que el hogar sea realmente cristiano, que el hogar sea lo que Dios desea. Es importante la cruz en el cambio fundamental del ser humano, porque en la cruz muere el viejo hombre para que el nuevo hombre pueda nacer. En la cruz mueren los viejos pensamientos para que puedan surgir los nuevos. Cuando estoy crucificado con Cristo, esto significa que he reconocido que mi modo de pensar es inadecuado, más que inadecuado, es incorrecto. En muchos casos, todo lo contrario de lo correcto, de la verdad. Por tanto, es necesario que mueran estos pensamientos viejos, el viejo hombre, para que puedan surgir los nuevos, los pensamientos divinos, los pensamientos del Espíritu de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras y que en la mente del hombre, cuando aprendemos el contenido de la Biblia y cuando estamos convencidos de las enseñanzas de la Biblia, entonces estas verdades llegan a ser convicciones nuestras y reemplazan aquellas convicciones que teníamos antes, aquellos pensamientos, aquel modo de pensar que antes teníamos. La cruz es importante porque en la cruz mueren las viejas acciones para que puedan comenzar
las nuevas. Muchas personas tienen problemas con dejar ciertos hábitos, y es porque no las han reemplazado aquellas acciones antiguas con las nuevas. Tienen que morir las viejas y tienen que renacer, tienen que surgir en la vida de uno las nuevas, las que están creadas por Dios, obras que Dios ha creado para que nosotros andemos en ellas. Todas aquellas acciones contrarias a la felicidad y la paz en el hogar y a edificar, a ayudar al cónyuge y a los hijos, o en el caso de los hijos, a los padres, aquellas acciones tienen que morir y mueren cuando estamos crucificados con Cristo. Y luego aprendemos del Espíritu un nuevo modo de actuar en base a este nuevo modo de pensar que ahora tenemos. En la cruz nosotros dejamos la impotencia y Cristo la reemplaza con su poder. Muchas personas me dicen, yo quisiera ser diferente, pero no puedo. Claro que no puede, porque usted no tiene poder en sí mismo como para cambiar su vida de la manera que desea y que Dios desea y que su familia necesita. Usted necesita del poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Es el poder del nuevo hombre, el poder de Dios que obra en él, que hace posible el cambio en la cruz. Por tanto, dejamos el fracaso de la carne para conocer la victoria del Espíritu. En la cruz, sencillamente desaparece el yo y comienza a vivir el Cristo. Por tanto, este momento, esta crisis, esta decisión, este maravilloso acto de Dios es clave y es esencial para lograr el cambio y para lograr el éxito en el hogar. Quizá lo más importante en este cambio de hombre viejo a hombre nuevo radica en el modo de pensar. Así que vamos a considerar los pensamientos del hombre viejo en contraste con los del hombre nuevo. Y creo que verá inmediatamente lo que este cambio puede significar en el hogar cristiano. Primeramente consideremos los pensamientos del hombre viejo, que son pensamientos egoístas, porque el hombre natural solamente piensa en agradarse a sí mismo. Él está pensando en lo que él desea, lo que a él le place. Son pensamientos totalmente egoístas. También el hombre viejo tiene pensamientos materiales, o sea que él solamente piensa en agradarse por medio de lo material. Él piensa, sinceramente cree que las posesiones y el poder material producen la felicidad. Está gravemente equivocado, pero este es su modo de pensar. Él piensa no solamente en forma egoísta, sino este egoísmo es material. Para él, lo más precioso, lo que son sus tesoros, son el poder que desea alcanzar y ejercer y sus posesiones materiales. Por tanto, tiene esto como meta en su vida. Su conducta se basa en la norma de lo que más le conviene. No hay otra norma para él, porque él mismo es su prioridad número uno. No piensa en lo que le conviene al cónyuge, no piensa en lo que les conviene a los hijos, no piensa en lo que Dios desea, sino que él piensa en lo que a él le conviene. Como prioridad número uno en su vida, tiene a sí mismo. Ahora veremos, en contraste con esto, el hombre nuevo, que tiene un modo de pensar totalmente diferente, totalmente al contrario. Porque el hombre nuevo desde el principio reconoce que no tiene derechos. El hombre viejo solamente piensa en sus derechos, en lo que él desea, en lo que a él le place. Pero el hombre nuevo sabe que él no tiene derechos, porque él ha
muerto. Y él sabe que él es esclavo de Dios. No, el esclavo no tiene derechos. Por tanto, este es el modo de pensar del cristiano que realmente ha adaptado el modo de pensar del hombre nuevo. En Romanos capítulo 6, versículos 16 al 22, el apóstol Pablo escribe a cristianos, algunos de los cuales evidentemente no habían entendido lo que significó cuando fueron bautizados. No habían entendido que en ese momento ellos dejaron de ser esclavos del pecado y del yo y de su deseo egoísta, y que llegaron a ser esclavos de la justicia de Dios. ¿No sabéis, dice el texto, Romanos 6, 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjese bien, todos somos esclavos de alguien. Aquel que cree que busca solamente lo que él desea, que él manda en su vida, que es egoísta y piensa en agradarse a sí mismo, que tiene a sí mismo como prioridad número uno, esta persona realmente es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Está rindiendo culto y está sirviendo el propósito del diablo, no su propio propósito, porque lo que busca no lo logra por medio del egoísmo. Pero el otro hombre, el hombre nuevo, él sabe que ha muerto para el pecado y para sus propios deseos, para su propio egoísmo, y que es siervo de la justicia, de lo que es correcto y recto y justo y bueno, y que ayuda aún a otras personas. Él es esclavo, siervo de Dios. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La única decisión que el hombre puede hacer es a quién servir. No nos servimos a nosotros mismos, no en realidad. ¿Servimos al pecado o servimos a la justicia? Decidimos a quién presentarnos, a quién dar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra vida para su servicio. El hombre nuevo reconoce esto. Él lo entiende. Porque cuando erais esclavos, dice el texto en el versículo 20, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, que logramos las bendiciones que deseábamos y que buscábamos equivocadamente por medio del egoísmo. El hombre nuevo reconoce que lo que él hace, lo hace para servir a Dios. Que su vida es uno de servicio a Dios. Que para mí el vivir es Cristo, como declara Pablo en Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Como consecuencia, el hombre nuevo también reconoce que no tiene posesiones, en contraste con el hombre viejo, que piensa materialmente y piensa en agradarse por medio de sus posesiones y el poder que él desea lograr en esta vida. El hombre nuevo reconoce que no tiene posesiones, como declaró Job en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Al menos Job había entendido que nada
traemos a este mundo y con nada nos iremos. No tenemos posesiones realmente. Se nos prestan ciertas cosas para nuestro uso, para mientras estemos en esta vida, pero realmente no deben ser ni aún para nuestro uso, sino para la bendición y la gloria de nuestro Dios, para servir su propósito. Y esta es la actitud de Pablo que él expresa hacia los cristianos en Corinto, en 2 Corintios 12:15, al decir: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Cuando realmente amamos a una persona y tenemos este nuevo modo de pensar, el pensar del hombre nuevo, estamos dispuestos a gastar lo nuestro. No estamos buscando para nosotros, para atesorar, para amontonar para nosotros mismos, sino que estamos dispuestos a servir a otras personas con lo que tenemos. La misma actitud expresada por los cristianos en Jerusalén, en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El hombre nuevo sabe que todo lo que tiene es de Dios y que es para el beneficio de aquellas personas que él ama. Sus tesoros son celestiales. Sus tesoros, por tanto, son eternos. Y su conducta no se basa en lo que él desea, sino en lo que Dios dice en su palabra. Este modo de pensar, como hemos comentado ya, lo libra del pecado. Le da libertad legítima. Por ejemplo, le libra del rencor, del resentimiento, de la amargura, que son problemas fundamentales en el hogar. El rencor, el resentimiento, la amargura, por lo general, son causados por la envidia y por el egoísmo del ser humano. Pero el hombre nuevo está libre de todo esto, porque él sabe que no tiene derechos, sabe que no tiene posiciones, sabe que su posición en este mundo es uno de siervo, no de ser servido. Y como consecuencia, cuando hay conflictos, él toma en cuenta las debilidades, tal vez la ignorancia de otras personas y sus propias debilidades. Siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ejemplo del apóstol Pablo cuando le abandonaron en su primera defensa, no les sea tomado en cuenta, 2 Timoteo 4:16. El ejemplo de Esteban también, cuando a él le apedrearon, que él también pidió que Dios les perdonara, que Dios no tomara en cuenta este mal que le habían hecho. Señor, no les tome en cuenta este pecado. Hechos 7, versículo 60. Qué contraste con el hombre viejo, con su pensar egoísta, materialista, poniéndose a sí mismo como prioridad número 1. Ahora, fíjese bien en cuántos problemas en el hogar se resuelven con este cambio de pensamiento. Es un contraste tan increíble que comienza en la mente, contagia el corazón y se manifiesta en la vida. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 tenemos un resumen de todo esto, declarando: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos un cambio de pensar, un cambio de metas, un cambio de acción. El entendimiento renovado es el cambio de pensamientos.
el no conformarse a este siglo en busca de lo que este siglo busca, un cambio de metas. Y luego la transformación de la vida, el cambio del modo de actuar. Esto es lo que estamos aclarando cuando hablamos del nuevo nacimiento y del cambio del hombre viejo al hombre nuevo. Ahora, esta vida espiritualizada, esta vida espiritual, esta vida del hombre nuevo, tiene un impacto, por tanto, en las acciones, en el modo de actuar en el hogar. Para tener un matrimonio feliz, es esencial eliminar el hombre viejo, con todas sus pasiones, con todas sus prácticas. Y tenemos 11 pecados específicos mencionados en Colosenses 3 y Efesios capítulo 4, y que son aplicables directamente al hogar. La fornicación, la infidelidad a su cónyuge, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, o sea, el lenguaje soez, las mentiras. Fíjese bien, examine su vida. Si usted desea tener la bendición de Dios en su hogar, si usted desea ser un esposo cristiano, una esposa cristiana, desea tener hijos cristianos, si usted desea tener un hogar que agrada a Dios y que Dios puede bendecir con felicidad y paz, usted tiene que eliminar de su vida estos pecados que están en contra al hogar y en contra a Dios. La única manera de hacerlo es por morir con Cristo, cambiar su modo de pensar, despojarse del viejo hombre, renovar su pensamiento, vestirse de lo nuevo, dejando lo viejo, dejando la fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Usted debe examinar su vida con esta lista de pecados. Y si encuentra en esta lista algo que usted practica, entonces debe pedir a Dios que le perdone, debe arrepentirse y debe luchar con el poder del Espíritu Santo para eliminar este pecado de su vida. Segundo, tenemos la necesidad de fomentar en su vida el hombre nuevo, también tomado de Colosenses capítulo 3. Comenzando con la espiritualidad, el poner la mira en las cosas de arriba. Un verdadero conocimiento, el espíritu de unidad sin prejuicios, la tierna compasión, la bondad, la humildad, mansedumbre, paciencia, el soportarse unos a otros, el perdonarse unos a otros como Cristo nos perdonó, el amor que es el vínculo de la unidad para unir el hogar, el ser lleno de la palabra de Dios para tener la sabiduría divina, la gratitud, el respeto por la autoridad de Cristo en todo. Esta lista no es algo para saber qué parte de la vida, es para el hogar. Y usted en su hogar debe empezar a practicar estos atributos del hombre nuevo en su vida primeramente. Olvídese de su cónyuge, piense en lo que usted hace. Usted debe practicar esto como cristiano. Y cuando lo hace, mire qué transformación del hogar suyo. La clave es la espiritualidad, que es práctico. Y se aplica y se practica en la vida, en estos atributos y actitudes. Las causas de la tristeza y el fracaso en el matrimonio son las obras de la carne, que Pablo presenta en Gálatas capítulo 5. La inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, los celos, las explosiones de ira, las disputas, las divisiones, el sectarismo, herejías, las envidias, las borracheras, las orgías. Usted conoce a hogares tristes por causa de estos pecados. La carne. Y en contraste, las bases para un matrimonio feliz y fructuoso se encuentran en el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estudiamos sobre esto, si ya estudió el curso sobre el Espíritu Santo, en la lección número 9, el fruto del Espíritu.
usted debe volver a estudiar aquello y luchar por lograr ese fruto en su vida y por eliminar de su vida las obras de la carne, y así tendrá éxito en el hogar. La Biblia es la que tiene la clave para ser feliz, fructuoso, benditos en el hogar. Estudiamos también en la lección 19 del evangelismo personal cómo vencer las tentaciones, cómo usted puede abandonar estas obras de la carne. Y estudiamos en el estudio sobre Colosenses cómo lograr el crecimiento espiritual. Usted, estimado hermano o hermana, usted debe tener un plan para su propio crecimiento espiritual. Y cuando usted empieza a crecer espiritualmente, a vencer las tentaciones, a llevar el fruto del Espíritu en su vida, será una ayuda maravillosa en el desarrollo de su papel en el hogar, sea marido, padre, esposa, madre, hijo o hija. Le ayudará maravillosamente. Espero que vea que los cursos anteriores que hemos estudiado son preparativos aún para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres y madres y aún hijos e hijas. Usted debe tomar el tiempo de examinar su vida ahora mismo. Espero aún que apague la grabadora ahorita y que empiece a examinar su vida por medio de esta lista de textos bíblicos que hemos recopilado aquí, y espero que le ayude a examinarse y a eliminar de su vida el hombre viejo y a comenzar a vivir la vida nueva en Cristo. Hay ciertas actividades espirituales que son claves en el hogar cristiano. Si usted no practica estas actividades que vamos a discutir ahora, le aseguro que su hogar va a fracasar. Para Dios va a fracasar. Es posible que no se divorcien, es posible que críen a sus hijos, pero en cuanto a lo que Dios vea, usted fracasa, porque no logra la espiritualidad que necesita. Aquí están claves espirituales para el hogar cristiano. Primeramente, el estudio bíblico. La fórmula más sencilla para la felicidad en el hogar es estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. El resultado, cuando suma el estudio con la obediencia a la palabra de Dios, usted sabe lo que tiene: felicidad. Usted me está diciendo tal vez, usted nos está predicando esto, queremos saber acerca del hogar. De esto estamos hablando, de la clave para ser feliz en el hogar. La Biblia y la obediencia a los principios de la Biblia, no solamente a doctrinas, bautismo y cena del Señor y todo esto, sino la vida que Cristo enseña, la vida que el Espíritu nos da el poder de vivir, el servicio del ejemplo de Cristo Jesús. Estas son claves para lograr la felicidad en el hogar. Estudie la palabra de Dios en su hogar. Obedezca la palabra de Dios en su hogar. El resultado será siempre la felicidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6. Versículos 4 al 9. Me parece claro que Dios quería que ese pueblo enseñara la palabra de Dios en sus casas, en sus hogares. Si usted no lo hace, le aseguro que fracasa ante los ojos de Dios como padre o madre. Sabemos que Timoteo había aprendido desde su niñez
las sagradas escrituras que le dieron la sabiduría necesaria para ser salvo por medio de la fe en Cristo, cuando se le presentó el Evangelio del Señor. 2 Timoteo 3:14 en adelante, y nos asegura que estas mismas escrituras inspiradas por Dios son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La educación espiritual comienza y termina en el hogar. Segundo, deben practicar la oración como familia. La oración es esencial en la vida del cristiano y es esencial en el hogar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Usted debe practicar esto en su familia, con sus hijos, con su esposa, y usted mismo debe perseverar en la oración. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estudiamos la importancia del corazón, la importancia del modo de pensar. Necesitamos la oración para que Dios nos ayude a guardar estos corazones y estos pensamientos. Tercero, deben practicar la confesión de pecado. No me refiero a llevar una confesión a un predicador ni a otra persona, sino me refiero en el hogar, entre familia. Se ofenden. El marido ofende a su esposa. El hijo ofende a su papá. La madre ofende a su hija. Deben confesar estas ofensas. Confesaos, dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Este es mandamiento de Dios y no hay lugar donde sea más importante la confesión de pecado y la oración por el pecado que en el hogar. Debemos practicar la confesión de pecado unos a otros, porque esto ayuda en el hogar a tener paz y espiritualidad y a estar bien con Dios. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecado es importante en la vida cristiana y es importante en el hogar cristiano. Es importante reconocer que es pecador, reconocer cuando ha cometido un pecado específico, reconocer cuando ha ofendido a su cónyuge o aún a sus hijos. Es importante reconocer esto y confesarlo. Es importante orar unos por otros. Es importante confesar este pecado a Dios y pedir que Dios le perdone y que Dios le fortalezca y que Dios le ayude a cambiar y dejar esta práctica pecaminosa. La cuarta actividad espiritual clave en el hogar cristiano es la de perdonar. Es una cosa que yo decida confesar mi pecado y pedir perdón, es otra. Que mi cónyuge, que mi esposa decida perdonarme o que yo le perdone a ella. Pero esto es esencial, que tenga un espíritu perdonador, que esté dispuesto a perdonar. Como dice Cristo en Mateo 6:14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
He escuchado a algunos maridos y algunas esposas que dicen casi con orgullo, yo nunca le voy a perdonar esto. Pues si así es, pueden estar seguros que Dios nunca les va a perdonar sus pecados tampoco. Debemos perdonar una y otra vez. Pedro, recuerda en Mateo capítulo 18, versículo 21, le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que son 490, pero aún más que esto, por supuesto. Cristo quiere decir que nosotros debemos seguir perdonando y seguir perdonando y seguir perdonando, hasta que no necesitemos nosotros de perdón. Debemos seguir perdonando. Y ese día no llegará, porque siempre necesitamos del perdón de Dios. Además de estudiar la Biblia, orar, confesar pecado y perdonar, también en el hogar cristiano, el reino de Dios, la iglesia debe tener prioridad sobre toda actividad social y secular. Cristo exhorta en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el hogar es importante que nosotros y nuestro cónyuge y nuestros hijos vean y practiquen este principio de Cristo, que el reino es primero. El reino tiene prioridad para nosotros. Además, debemos como familia cumplir la misión que Cristo nos dejó en el mundo, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Mateo 28, versículos 19 al 20. Nosotros debemos tener como actividad en nuestro hogar el enseñar el Evangelio a almas perdidas. Nuestra familia debe estar involucrada en la obra de evangelización. Y luego debemos nosotros practicar la religión pura como familia. Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, define la religión pura en palabras claras, inconfundibles, diciendo la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En nuestra familia debe ser nuestra práctica, nuestro hábito, el visitar, el preocuparnos por aquellas personas necesitadas, especialmente por huérfanos y viudas. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar su tribulación. Y al mismo tiempo debemos guardarnos sin mancha del mundo. Debemos practicar la pureza moral y espiritual en nuestro hogar. Y esto se aplica a la música, a los programas de televisión, a los libros que leemos, a nuestro modo de hablar, a nuestro modo de vestirnos, en todo. Debemos ser puros. Estas actividades espirituales son claves, son esenciales en el hogar cristiano. Estudiar la Biblia juntos, orar juntos, confesar nuestras ofensas unos a otros y a Dios, perdonarnos unos a otros, buscar el reino primeramente, enseñar el Evangelio a almas perdidas, ayudar a las viudas y los huérfanos y guardarnos sin mancha del mundo. Si hacemos esto, habremos dado pasos gigantescos hacia la espiritualidad que sirve como clave para la felicidad en el hogar.